escuchar a Monseñor Castillo. Mariano Calvera con la información al instante, 9:59. Mariano. Gracias, compañeros. El cardenal Carlos Castillo Matasoli, arzobispo de Lima, da un pronunciamiento tras la muerte del Papa Francisco. Vamos a escucharlo. Inicialmente, para que luego podamos hacer preguntas, ¿no? El Papa Francisco, cuando fue elegido para cumplir la labor de pastor de la Iglesia, el modelo que en las reuniones previas al cónclave que lo eligió fue el que la Iglesia necesitaba un pastor que a la vez pudiera tener la fuerza de continuar las reformas que la Iglesia viene realizando desde los años del Concilio Vaticano II. Las reformas cuando ocurren en la Iglesia, como tenemos siglos, llevan mucho tiempo y es necesario profundizar siempre. Y en el caso concreto de la Iglesia en tiempo del Papa Benedicto XVI, surgió justamente el problema de alguna situación grave en la Iglesia. Concretamente hubo dos cosas graves en la época del Papa Benedicto. El problema de los abusos sexuales de los sacerdotes y de otros clérigos y el problema económico del Vaticano. Y el Papa Benedicto sufrió el hecho de la dificultad de poder afrontar esos problemas porque tenía muchos recursos los que habían cometido ese tipo de exacciones, y él mismo renunció justamente porque no se sentía con las fuerzas suficientes para poder superar esos problemas. Entonces, cuando se elige al Papa, primero se reúnen los cardenales en conversaciones previas, se llaman los precónclaves, y hubieron casi 10 reuniones en donde los cardenales van conversando distintos, inclusive ahí en esos precónclaves pueden asistir los cardenales que no, que ya digamos han pasado la edad, pero son consejeros también. Y hay un consenso que se realiza del perfil que debe tener el Papa para responder a los problemas de la historia. Estamos a veces poco habituados, creemos, como que la Iglesia es eterna, no prevalecerán las puertas del infierno, pensamos que no cambia. Y no, la Iglesia siempre, como Jesús, ha estado en diálogo con los problemas del mundo y con los problemas internos también que tiene que hacer. Y por eso hay que evaluar, hay que tomarse muy en serio esto. No es cualquier cosa elegir un Papa. Y entonces eligieron a Francisco, que hizo una síntesis breve de toda la discusión, que fue brillante, en donde hablaba de la Iglesia en salida, una Iglesia que evangeliza, por eso su primer documento es la alegría del Evangelio, y que por lo tanto en esa dinámica de salir y de servir, la Iglesia tiene que empezar también a tomar decisiones sobre cómo reformar. No es reformar por reformar, sino en función de dar testimonio del Dios en el cual creemos, que es un Dios misericordioso, un Dios solidario con los pobres, como han visto todo el pontificado del Papa. Y en ese pontificado lo que más ha hecho es acercarse a la gente. Y por eso es un Papa que nos ha llenado de alegría, ¿no?, de cercanía. Inclusive se hace una broma con él, ¿no?, que el Papa ha hecho un milagro en la vida, ¿no? En su propia vida ya ha hecho un milagro, y es que la gente quiera a un argentino. No es una broma que se dice. ¿Por qué? Porque él, siendo argentino, que a veces es muy orgulloso, lo conocemos así, no están tan cierto, pero algo de eso hay también. Él ha sabido acercarse a toda la gente. Y en esa cercanía ha mostrado el rostro de Cristo. Y él tiene algo muy importante en su vida. Desde su nacimiento, él pudo haber nacido muerto, como sus hermanos. 7 hermanos que nacieron muertos. Es el único que nace. Pudo haberse también desaparecido porque sus papás salían de Italia y se iban a Argentina,
y sin embargo no subieron al barco y el barco se había hundido. Entonces su vida es un milagro permanente. Y por eso entonces él da gracias a Dios actuando, como ustedes han visto, lo era también en Buenos Aires y lo era también como provincial de los jesuitas, una persona que nunca se da vacaciones y ha trabajado hasta el último momento, ¿no? Creo que la única vacación que ha tenido es cuando ha estado tanto tiempo en el hospital, porque ahora que salió ya estaba visitando a los presos, las últimas cosas que ha hecho. Y eso nos llena a nosotros de fuerza y de alegría, porque Él es un testigo vivo del Señor y muere el día de la resurrección, que es una de las cosas más lindas, porque Él la dice en su último discurso. Él dice que las tinieblas no podrán prevalecer, las oscuridades ni la muerte podrá ser más grande que el Señor resucitado que nos da vida. Y nos ha mostrado con su vida, ¿no?, como ese mismo día Él entonces muere, y es una gracia de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios cuando Él ha muerto en el día de su resurrección? Que Él es un resucitado también. Y Él dice en el texto, y debemos resucitar a la humanidad, volver a ser los humanos que Dios creó, cariñosos, agradables, justos. Y eso se puede ser si es que nos ayudamos unos a otros y nos corregimos, no si es que se impone el amor. El amor no se impone, el amor se usa, se ama, y se ama gratuitamente. Y eso es una cosa muy importante que el Papa ha recordado. El ser cristiano no es en primer lugar obedecer leyes ni mandamientos. Eso está bien en el Antiguo Testamento. Ser cristiano es reconocerse hijos cuando el Hijo de Dios se ha revelado a nosotros y aprender a ser hermanos. Nada más. Y por lo tanto, como ser humano, uno acoge la gracia de ser hijo, reconoce que tenemos un Padre común y poquito a poco se deja llevar por esa gracia para aprender a amar a los demás y ser hermano de los demás. Aprender a respetar, aprender a ser justo, crear mundos justos, solucionar los problemas de la gente. Y miren que todo lo que sucede en este momento en el mundo de mal es por irresponsabilidad, por indiferencia, por arrogancia, ¿no? Creerse superior, no solamente en las personas laicas que se creen que porque tienen un puesto ya son superiores, sino también en los católicos. Hay los que se creen puros y los demás somos los impuros, ¿no? Y todos estamos llamados a reconocer que somos hermanos y por lo tanto a valorarnos. Ese Evangelio nos lo ha enseñado y testimoniado en carne propia el Santo Padre. Es el primer testigo. Yo por eso he dicho algunas veces, y ahora lo reafirmo, en el Papa Francisco tenemos un testigo fidedigno, fiel del Señor, que nos ha transparentado y nos ha vuelto a hacer conocer a Jesús en vida. Porque Jesús lo podemos conocer porque ha resucitado, pero se va encarnando en nosotros, fue su espíritu, ¿no? Y hay espíritus que especialmente, o personas que especialmente encarnan ese espíritu, y Él es uno de ellos, ¿no? Así como son los pequeños santitos, ¿no es cierto? O lo que llaman los santos de la puerta de al lado, ¿no? La vecina buena gente que nos ayuda con las recetas de cocina, ¿no? Bueno, pues así es el Papa. Por eso ahora vamos a dar gracias a Dios por este generosísimo y precioso periodo de la Iglesia, y con esto continuamos la obra que Él ha realizado. El Papa ha propuesto, justamente para concretar los caminos que hemos desarrollado en la Iglesia desde el año 62, que comenzó el concilio, terminó el 65, ahora con todas las reuniones del sínodo, estamos en un proyecto de concretar formas distintas de ser Iglesia, para que en todas se testimonie el amor de Dios de diferentes maneras, según la cultura, traduciendo a cada cultura, a cada lenguaje. Yo siempre les pido perdón a nuestro pueblo de Lima, porque ahora es la ciudad quechahablante más grande del país, y yo no hablo quechua, ¿no es cierto? Y es hora que haya un obispo que sepa quechua, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no traducimos no se entiende, y el amor necesita ser comunicado para que la humanidad mejore, la humanidad encuentre un rumbo.
Y ahora estamos en todo el desorden de que algunos ocupan ese lugar porque no estamos haciendo bien la evangelización, y ahora tenemos los mandamases, los líderes del mundo que impulsan a la gente. Yo soy la verdad, aquí se obedece lo que yo quiero. Estamos con nuevos Hitlers en el mundo. Y tenemos que juntos ayudarnos para que eso no ocurra, porque después van a haber destrucciones, masacres, y se empiezan a encontrar culpables de lo que no son los inocentes, y más bien los culpables se esconden y se cree en la divina pomada. No es posible. El Papa en ese sentido ha hecho un signo extraordinario de promoción de la mujer, de cultivo del reconocimiento y el cuidado del medio ambiente. Ha orado y ayudado siempre a los migrantes, ha estado en las cárceles para ayudar a los presos a tener esperanza. Es decir, tiene un abanico de acciones y de gestos que nos han llenado la vida, y en carne propia hemos visto cómo él no ha dejado nunca de anunciar el Evangelio con su vida, y todos los días está ahí al pie de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Bien, entonces, con esta introducción, si ustedes quisieran preguntar alguna cosa, pues encantado. Sí, Monseñor, estamos en vivo para RPP, todo el país lo está escuchando. ¿Qué características de la personalidad del Papa Francisco podría usted destacar el día de hoy, rememorando quizás la visita que él realizó en el 2018 aquí en nuestro país, donde se mostró muy cercano no solamente a los sacerdotes, sino a las miles de personas que viajaron a distintas regiones del país justamente para verlos? Y la segunda consulta es, ¿cuándo usted estaría viajando a Roma para participar de las exequias del Sumo Pontífice? Lo escuchamos. La primera cosa es que yo creo que una de las cosas más brillantes del Papa ha sido su capacidad de acercamiento, en donde ahí va la misericordia, la alegría, la fuerza, el Evangelio, el dinamismo. Si el Papa no fuera cercano, no se atreviera a acercarse, no se hubiera enfermado. ¿No es cierto? Porque uno cuando se acerca, pues también hay, si es mucha la gente diversa, pues evidentemente puede absorber microbios, ¿no? Pero no le importa, arriesgó siempre. Y arriesgar es acercarse, comprender, caminar con la gente. Eso como primero. Lo segundo, en realidad estoy preparando ahora, no sé exactamente qué día salgo, porque en realidad hay que ir sobre todo para comenzar las reuniones precónclaves, ¿no? Supongo que será en una semana, pero diríamos, para las exequias mismas me gustaría estar, así que no sé, en unos días no saldré inmediatamente. Cardenal, estamos en vivo para América. Justamente reiteramos, es el cardenal Carlos Castillo Mantasoglio, arzobispo de Lima, quien ha brindado esta reseña sobre la vida del Papa Francisco, primero como sumo pontífice, su vida sacerdotal y todo ello, y luego destacando un poco de las características de la personalidad del Papa Francisco. Le han hecho algunas consultas más acerca del papado, justamente el Papa Francisco, y en breve el cardenal Carlos Castillo Mantasoglio, quien hace ese pronunciamiento tras la muerte del sumo pontífice, va a responder las consultas de la prensa, quienes nos hemos reunido en la sala de conferencias de la Basílica Catedral de Lima. Vamos a escuchar las respuestas del cardenal Carlos Castillo Mantasoglio. Que va a ser el representante de Dios en la tierra, debería seguir estas reformas. Fue resistido por un sector de la Iglesia, pero él encaminó... Le consultan acerca de las reformas que inició el Papa Francisco y si esto va a continuar en la Iglesia Católica. Vamos a escuchar a Carlos Castillo Mantasoglio. Muchas gracias. Sobre lo primero, es verdad, la misericordia ha sido desde el primer día el punto esencial que se ha transparentado en diversas cosas, ¿no? Quisiera ahí subrayar que una de las cosas que el Papa tiene es que es una misericordia tan cercana a Jesús, que Jesús, cuando se acercaba a alguien, no simplemente le hacía cariñito y lo dejaba ahí, sino que lo curaba y lo levantaba. Es una misericordia para levantar a las personas, al mundo, a la dignidad, a la esperanza. Por eso es que empezó con misericordia y ha terminado con esperanza que no defrauda. Es muy lindo, ¿no?
¿ya? Porque no defrauda, porque siendo misericordiosa nos convierte en sujetos dignos, en personas creativas. Y eso tiene que ver con lo que hemos vivido muchas veces en un tiempo en la iglesia y que desgraciadamente en algunas partes a veces la gente retrocede, ¿no? Que es esto de que tú tienes que, como viene como una gracia, tú tienes que acogerlo, claro, pero no tienes la obligación, si no te condenas, no es por eso, no, sino porque viniendo a ti, tú surges y creces y te conviertes en una persona que desarrolla tu vocación, que crece en creatividad, personaliza. De tal manera que el Papa tiene esa cosa que dice, busquen siempre en lo escondido de la historia aquellas chispitas de esperanza que hay, no se amilanen porque Dios está actuando, y promuévanlas. Promover a las personas, qué cosa tan bonita, ¿no? Ustedes que son periodistas, pues, se han promovido, pues han crecido una profesión. ¿Cuánta gente que no tiene profesión y anda hundida? Entonces todos estamos llamados a levantar a la gente. Por eso yo, en eco de él, elegí, ¿no? A ti te digo, Lima, levántate, ¿no? Porque es necesario que nosotros despertemos y seamos sujetos. Y si tenemos una democracia, por ejemplo, el valor cristiano de una democracia es el diálogo y por lo tanto todos debemos participar. Hay que anchar la democracia, ¿no? No va a ser como democracia de solamente elecciones cada 5 años y elegimos a... No, tiene que haber participación y se puede revocar y se puede hacer cosas lindas, ¿no? Y bueno, sobre lo segundo, ¿qué me dijiste? Es sobre el perfil del nuevo Papa, sí. teniendo en cuenta Bueno, las reformas que han iniciado. Así, ese perfil, sin duda, cuestión muy importante, siempre en la Iglesia se guarda fidelidad al Papa anterior, sobre todo en aquellas cosas que son significativas para el avance de la Iglesia. Y entonces no es del Espíritu Santo producir unas rupturas radicales como algunos están pensando. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, por primera vez tenemos una seria investigación sobre cosas y delitos graves, que es necesario, evidentemente, encauzar, pero se tiene que sancionar y se tienen que disolver ciertas cosas que están haciendo mal a la Iglesia. En ese sentido, el Papa ha iniciado el proceso, por ejemplo, lo he dicho hace un rato, de la sinodalidad. La sinodalidad es la construcción común, como pueblo de Dios, de esa Iglesia, a través del diálogo, la conversación, el debate y el acuerdo, siempre ligado a la autoridad, pero también considerando la autoridad espiritual, vital que tiene el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene una palabra. Antes yo podía agarrar y decir, yo decido acá y ustedes obedecen. El Papa dice, no, pirámide al revés. ¿No es cierto? Eso va a pasar a la historia. Porque además es el camino original. Porque Jesús, que era el primero, se puso último. ¿No es cierto? El que siendo de condición divina se anonadó. Entonces, el camino de Jesús hemos de seguirlo todos a través de una dinámica de reconocimiento de que todos valemos, y eso va construyendo una iglesia distinta. Y además a nuestro pueblo que le encanta participar, ¿no? Ya lo estamos viendo en las parroquias, estamos llamando a la gente que diga, ¿cómo mejoramos la parroquia? Y la gente pues, se pone a hablar, dice distintas cosas, no importa, se apunta a todo y se empieza a discutir qué cosa es mejor. ¿Por qué no vamos a poderlo hacer? Eso es democracia inmediata, pero no se llama democracia en la iglesia, se llama sinodalidad. ¿Por qué? Porque la democracia es un sistema político y la sinodalidad es un sistema humano, ¿no es cierto? Que a través de Dios hace ponerse de acuerdo en su espíritu. Es un sistema humano divino, en el sentido que es inspirado por el Espíritu. Entonces, eso yo creo que va en el perfil. Ahora, tenemos que ver juntos los cardenales seguramente para ponernos de acuerdo en otras cosas que en otros países han sucedido o van sucediendo y cómo están y los problemas que plantean algunos. Entonces, por eso hay que conversarlo bien. De tal manera que se llega a un consenso y en el espíritu se dice, bueno, no podemos ya ir más, recojamos esto y este sería y ahora entonces pensemos en las personas. Entonces se toma una meditación, se empieza a ver quién más o menos y se toma una decisión o una propuesta. No hay candidatos, lo que pasa es que se conversa
y luego cada uno emite su voto en secreto, ¿no? Han visto ustedes la película Cónclave, saben cómo es, ¿ya? Bien, eso es. Cardenal, si nos puede explicar el proceso de esa elección. Reiteramos, es el cardenal Carlos Castillo Matasoglio quien brinda una conferencia de prensa tras la muerte del Papa Francisco. Le consultan acerca de las ideas progresistas del Papa Francisco. Le mencionan que ahora, tras su muerte, cómo debería ser la estructura de la Iglesia Católica, basándonos en las ideas progresistas del Papa Francisco. Vamos a escuchar al arzobispo de Lima. En muchas cosas, y es de ambigua también. Entonces, si progresismo es hacer que la Iglesia vaya avanzando, el Papa ha hecho avanzar la Iglesia, ¿no? Pero si progresismo es poner la Iglesia a la moda, eso no es cierto. Porque una cosa es la moda y otra cosa es la actualización. Y cuando uno actualiza, hace un acto de reflexión serio, en donde ve en qué cosa vale la pena actualizar y qué cosa hay que mantener que es valioso. Por ejemplo, yo jamás cambiaría la actitud devota de los peruanos, porque es genial, ¿de acuerdo? Lo que cambiaría es algunas formas de devoción que no son buenas porque hacen que las personas se pongan medidas esclavas, ¿no? Por ejemplo, Señor, tú eres todo para mí, entonces por lo tanto me voy a flagelar. Pues no es necesario, no te pide tanto el Señor, te pide más bien que puedas ser lo más honesto posible y vivir responsablemente. Yo prefiero 1000 veces la responsabilidad, no a la flagelación, porque es una cosa más humana y además es más adecuada, ¿ya? En ese sentido, el Papa no ha puesto de moda a la Iglesia, la ha hecho progresar a través de una profundización de algunos elementos que, recordando con su vida, sella su carácter claramente católico y cristiano, ¿no? Entonces, esos evidentemente ahora los vamos a recoger para que todos podamos irlos diciendo, ya hemos avanzado hasta aquí, vamos a ver el trecho que nos queda. Ahora, en el trecho que nos queda, y eso tendrá también que verse en el perfil probablemente, es la situación que está viviendo el mundo. Y allí el punto esencial que ha declarado el Papa es la hermandad, es la respuesta al mundo que viene, en donde todo el mundo cree que es el individualismo. Sálvate a ti mismo, ¿no? No, nos salvamos todos o no nos salvamos. Y entonces ese sentido solidario de la humanidad nos va a enaltecer a todos, porque todos vamos a participar. Entonces, si eso lo acentuamos, queda como una orientación fundamental, y así seguramente se agregarán otras cosas y entonces tendremos un perfil adecuado para poder seguir adelante. Lo que se ha avanzado es irreversible. Y es más, como ustedes saben, él ya ha planeado el encuentro sinodal de la Asamblea Eclesial en 2028. Eso ya está propuesto por el Papa como una tarea. Entonces seguimos. 2028 con él en el cielo será mejor inclusive, porque ayudará a soplar al Espíritu Santo. Y necesitamos, porque no es diferente, no es igual ser cristiano en Ucrania o en Rusia o en Gaza que en Lima. Y necesitamos aprender a ser cristianos en diferentes maneras y hay que inteligir completamente. La inteligencia significa leer dentro de las cosas. No es como la inteligencia. La inteligencia artificial es menos inteligencia de lo que creemos, porque lee superficialmente, lee con datos que ya están hechos y los organiza lógicamente, pero es superficial, no es profundo, inventa cosas un poco tontas, ¿no? La inteligencia del ser humano lee en lo profundo, intuye y dice por acá, ¿no? Y eso es lo que tenía el Papa, ¿no? Una capacidad de intuir, por aquí hay que ir y todos vamos, ¿no? Eso es una cosa que nos deja como legado, ¿no? Gracias. Con latina, por favor. A ver, niñita de latina. Transmitimos para RPP la conferencia del cardenal
Carlos Castillo Matasoglio, tras la muerte del Papa, le consultan si es que aquí en la catedral habrá algún tipo de homenaje o remembranza fúnebre por el sumo pontífice. Y también, ¿qué recuerdas guarda el cardenal Carlos Castillo Matasoglio de la visita del Papa en el año 2018? Vamos a escuchar lo que responde el arzobispo de Lima. Bueno, respecto a la primera, yo soy bien olvidadizo. La primera era... Allá. Bueno, tenemos ahora una reunión del equipo pastoral en donde vamos a planear eso, para que sea una cosa ordenadita. Además, es posible que yo no esté, porque tengo que irme a Roma lo antes posible, hay que ver qué día, no sé todavía, pero vamos a planear para que haya, acompañemos al duelo, acompañemos y todo el pueblo venga a rezar a la catedral, o hagamos una cosa en la plaza, en fin, ya vamos a organizarlo, ¿ya? Eso sí, aquí las cosas se organizan sinodalmente, ¿no? En grupo. No es, aquí ya se acabó ese mandato, todo el mundo obedece. Entonces, todos en común conversamos, reflexionamos y vemos qué mejor hacer. Lo segundo, ¿me decías? La visita del Papa. De la visita del Papa, ahí nos dejó dos frases de todas las que dejó, ¿ya? La primera es: no se dejen robar la esperanza. ¿Se acuerdas? Y parece que lo estamos cumpliendo, ¿no? Porque estamos tan tirados al suelo y a los abismos a través de tantas tonterías que están haciendo algunos, y tantas matanzas y tantas vilezas, pero no nos estamos tirando al suelo, nosotros, no nos dejamos. O nos tiran y nos levantamos, ¿no es cierto? Y eso es muy importante porque estamos recuperando algo fundamental en la fe cristiana, la unidad entre la fe y el amor social, la fe y la acción social, no solamente la acción individual de caridad, no solo la acción espiritual de purificar, ¿no? Fe y acción social, sumamente importante. ¿Por qué? Porque somos un pueblo, no solamente somos individuos, somos una comunidad humana que necesita tener formas de justicia, y eso solamente se puede dar cuando nos unimos y organizamos. Como nos toman a la broma y les interesa mucho un pepino de lo que vive el pueblo se organiza, y ahora dice una cosa, una norma: se organiza pacíficamente. Si ellos disparan, el problema es suyo, pero nosotros pacíficamente vamos a construir poco a poco nuestro país, y para eso el Papa siempre estuvo atento a los grandes movimientos que se gestan desde lo pequeño. Y ahí me quedo con voy a dar tres frases. La primera es que cuando fue a Madre de Dios, le dijo a los campesinos indígenas de esa zona, ¿no? En los sueños de ustedes está el futuro Perú. Porque ustedes saben lo que se sufre en la selva, saben todas las dificultades que han tenido, ¿no? Las derrames de petróleo, los usos de los árboles para hacer goma, ¿cómo se llama eso? El jeve, ¿no? El caucho, y así distintas invasiones, y ustedes en cambio se permanecen aquí, guardan la memoria y sueñan. Esos sueños son el Perú del futuro, son como los sueños de los jóvenes en los bailes, ¿no? Donde está toda la síntesis del Perú futuro que los chicos, después de haberles dado unas zurradas de tiempo, ¿no? Y sufrieron muertes inclusive con mártires, los chicos que hacen en las plazas ahora bailan. ¿Y qué cosa significa bailar? Armonizar, generar una amistad, vivir en la esperanza. Eso es muy importante porque entonces la percepción de cómo se va viviendo la esperanza y eso que nos dejó, no se dejen robar la esperanza, en estos años lo hemos hecho. No nos hemos dejado robar la esperanza, porque la gente se organiza, piensa, reflexiona, se ayuda. Y sobre todo, al haber sufrimiento, quiere que se supere ese sufrimiento porque no haya esta situación de maltrato que existe, de delincuencia, que es una irresponsabilidad de quien dirige. Pues no saben dirigir. O no saben o no quieren porque tienen algún amigo delincuente. Me ha extrañado mucho, lo quiero decir desde ahora, a un sacerdote diciendo por televisión que
no se debe quitar, que se debe cambiar esa ley para que se favorezca a los, se les dé perdón a los que se les ha quitado su brevete, ¿no? Porque no, es una cosa de locos. O sea, ¿cómo un sacerdote puede proteger eso? ¿No? ¿Qué queremos? ¿Que ahora se emborrachen y entonces maten a cualquiera y pobrecito? Pobrecito el que ha sido muerto, el que ha sido golpeado. ¿Qué clase de sacerdote es ese? Quiere decir que ya hay sacerdotes seguramente que tienen algún primo, ¿no? que le quitaron su brevete por años porque mató a alguien, ¿no? Y él quiere rescatarlo de esa manera. No se hacen las cosas con agendas propias. El bien común es de todos y uno favorece el principio y la realidad del principio que sabe hacer la justicia, así sea mi primo, mi tía o mi mamá. Eso es una cosa muy importante que tenemos que superar los cristianos del Perú, que somos muy familiares, pero entonces si es de mi equipo, entonces no, tú eres el desgraciado y yo soy el bueno. Eso tenemos que superar. La justicia es para todos y por lo tanto nos unifica. Que después tengamos consideración por la persona que hizo más mal, menos mal, ya hay que ver. Además, ¿me preguntabas? Sí, y quisiéramos saber cómo está, qué tal un día. Si nos puede contar cómo es el proceso del cónclave. Le consultan si pueden adelantar algo sobre el proceso del cónclave y del precónclave, que el cardenal ya había adelantado que en los próximos días estará viajando a Roma. Vamos a escucharlo. Es para los cardenales que tenemos la edad y la situación oficial, que son antes de los 80 años. Esos son cardenales votantes. Los cardenales no votantes son los que tienen más de 80 años, o en su defecto, diríamos, sí, son más de 80 años. Ahora bien, en el caso de algunos cardenales, digamos, de los cardenales no votantes, estos pueden participar en el precónclave. ¿Por qué? Porque la mayor parte de cardenales, pues, tiene una palabra que decir, tiene experiencia y puede ayudar a los criterios, ¿de acuerdo? Pero no vota. ¿Usted sí vota? ¿Ah? ¿Usted sí? Yo sí voto todavía, hasta que si tengo 80 años ya soy excluido de votar, pero me toca pues ¿Y ahora. podría postular usted, por ejemplo? No, nadie postula. Nadie postula. O sea, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es el proceso? simple y llanamente se elabora el perfil. Todos nos conocemos, ahí todos hablarán, dirán, algunos seguramente dirán, me parece pero eso es todo en grupos. En el cónclave no se dice nada, en el cónclave se va con todos los que uno tiene idea y se vota de frente. Y cualquiera puede ser. Cardenal. Para eso se necesitan, ¿cuántos tercios? ¿Cuántos tercios necesitan, Juan? Para ser elegido. 2 tercios, ¿no? Ya, entonces se necesitan 2 tercios de lo que seamos, porque a veces varía, son 140, 120. 122 son en esta. 122 esta vez, ¿no? Por el momento, sí. Quería hacer una consulta Pero que brevemente, cuente, nada por más, favor. antes de que concluya. Cuando usted lo designaron cardenal, Le consultan cuando fue designado cardenal del Perú. hicieron una alusión de que usted es uno de los sacerdotes o de los monseñores que tiene mucha afinidad con las ideas y las Que del Papa Francisco. que le habían indicado que en su momento cuando recibió el cargo de cardenal, que sus ideas eran muy afines a las del Papa Francisco. Se lo consultan al cardenal Carlos Castillo Matasolo. Vamos a escuchar lo que dice. Ya, pensamientos sí somos muy ¿Le afines. sorprendería en todo caso? Mira, el asunto central es que una cosa también es el perfil y también hay una cosa que es bien importante, que es la experiencia y la experiencia como obispo. Yo tengo muy poco tiempo, tengo 6 años nomás como obispo. Entonces creo que hay otros obispos que evidentemente tienen una experiencia mayor y tranquilamente, o sea, cardenales también, y que son personas que tienen mucha mayor posibilidad de eso. Todos somos candidatos, es verdad, ¿no? Porque todos
Todos podemos votar por cada uno, inclusive algunos pueden poner su propio nombre. No pasa que algunos, ¿no? Bien, queridos periodistas, agradecemos su presencia, este pronunciamiento de nuestro cardenal. Acaba de culminar el pronunciamiento del cardenal Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de Lima, que han respondido a algunas consultas de la prensa, primero sobre una semblanza sobre el Papa Francisco. Bueno, va a dar una bendición en ese momento para encomendarnos a Jesús y al Santo Padre. Parte del reino de Dios. Padre bueno, tú que nos diste a tu Hijo Jesús como transparencia de ti en medio de nosotros, y en los últimos años nos has dado a Francisco transparencia de tu amor, siguiendo el camino de Francisco de Asís, humilde, sencillo, pobre, solidario. Te pedimos que el pueblo cristiano en todo el mundo sienta la presencia de ti a través de la imagen de ese gran santo que nos ha dejado el día de hoy. Y te pedimos también que nos sigas bendiciendo siempre, porque tú eres el Dios que bendice, que no maldice. Y con eso que nos enseñaba el Santo Padre, lo podamos aprender cada uno de los cristianos, aprender a bendecir y no maldecir. Y que esa bendición nos acompañe a todos para, en lo posible, nunca nos dejemos robar la esperanza. Y así seamos también, como nos dijo él, el país de todas las sangres, que unen en la diversidad a todos, las razas de la tierra y los pueblos de la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso descanse sobre todos ustedes y permanezca para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. Ha sido el cardenal Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de Lima, quien ha culminado esta conferencia de prensa. Directo, en directo, RPP. Mariano, muchas gracias por habernos permitido escuchar estas declaraciones formuladas por Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima.